¿Cómo puedo aprovechar la imaginación? Imagina y piensa siempre lo mejor de todo cuanto suceda. Jamás pienses mal de nada ni de nadie porque fecundaste tu mente con una semilla de ignorancia. Imagina y piensa siempre lo mejor y tu mente se llenará con semillas de amor que se transformarán en tu interior en un potencial de acción de amor que traerá un resultado satisfactorio para tu vida. Ese es el uso correcto de la imaginación. Y el uso de la realidad es aprovechar cada circunstancia presente en tu vida, a cada instante, para transformar tu espíritu en un ser de luz, paz y felicidad. Mientras yo no logro aceptar algo, eso es un limitante para mi felicidad. Y la vida me da la oportunidad que yo aprenda a aceptarlo enfrentándome a ello. Entonces vamos a aprovechar la realidad presente para hacer una transformación interior. No hay necesidad de idealizar nada porque la realidad se produce en el mismo instante presente en el que yo estoy y por lo tanto no se produce nada hacia el futuro. El pasado no existe, el futuro tampoco, existe un solo momento, la realidad presente en el lugar donde yo estoy y donde puedo actuar. De manera que, ¿para qué me preocupo por lo que no existe? Además, no puedo actuar donde no estoy. Idealizar es irme hacia el futuro, mientras que aprovechar la realidad es situarme en el presente. El futuro se crea solito, se crea automáticamente desde lo que tú haces aquí y ahora en la realidad presente. Lo único que hay que hacer es manejar bien la realidad presente con dos herramientas. Una es aprovechar lo presente para mi transformación interior y la segunda es fecundar mi mente con semillas de amor. Lo demás se nos dará por añadidura. No hay nada más que hacer, y eso es lo que al ego le cuesta mucho aceptar. Jesús dijo, la verdad os hará libres, libre de todo. Entonces, ¿cómo conozco la verdad? A través de los resultados. Buscad el reino de Dios dentro de ti y lo demás se te dará por añadidura. Porque si yo encuentro el reino de amor dentro de mí, por ley de correspondencia, todo lo demás que se presente en mi vida es de amor. ¿Qué más necesito yo idealizar? Y si yo encuentro la verdad, absolutamente todo me funciona de una manera perfecta, porque todo lo que está construido sobre la verdad funciona perfecto. Aprovecha la realidad presente para trascender tus limitaciones y tener paz interior. Ahí no estarás haciendo nada contra lo de afuera. Estarás aprovechando la realidad para trabajar contigo mismo. El problema con el ego es que el ego quiere cambiarle la realidad a los demás para sentirse bueno, para sentirse aceptado, porque él depende de la aprobación de otros, porque no es feliz por sí mismo. Pero no hay nada que deje de suceder en el universo por el hecho de que yo no lo haga o que no me corresponda. En el universo, así ninguno de nosotros existiéramos, lo que tenga que hacerse se hará, porque habrá alguien que lo haga. Porque el universo dispone las personas exactas y correspondientes para cada función necesaria, y todas las funciones son necesarias. Desde luego que cada persona es correspondiente con la función que desarrolla. Veamos la diferencia entre estas dos palabras: indiferencia y correspondencia. Indiferencia es a mí no me importa lo que a los demás les pase. Correspondencia, yo no sufro
por lo que los demás necesitan aprender a través de una experiencia. Es no sufrir por lo que los demás necesitan aprender o por lo que yo necesito aprender. Eso no se llama indiferencia, sino sabiduría. Sufrir por los demás o sufrir con los demás se llama ignorancia. Y no importarme los demás es un nivel profundo de egoísmo. Un maestro no interfiere, no porque no le importa, sino porque comprende que lo que la persona está viviendo es importante y es necesario. Por ejemplo, es como si tú fueras a sufrir porque un niño está haciendo una tarea que es difícil. Si tú le haces la tarea, a él no lo beneficias, lo perjudicas. Tú ves que el niño está sufriendo con su tarea, pero es necesario que él la haga porque si no, no va a aprender. ¿Eres indiferente en este caso? Es igual con la vida, es lo mismo. La indiferencia es si a mí no me importaran los demás, pero actuar con sabiduría no se llama indiferencia, sino comprensión. El apego es otra limitación del ego. Es que yo me creo dueño de alguien o de algo. ¿Has tú pensado que no eres dueño de nada ni de nadie y que es el ego quien se siente con el derecho de limitar la vida de otra persona? Solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para el cambio interior personal podrá vivir en una nueva realidad de paz y armonía. Luchando y peleando no se va a conseguir la paz jamás. La paz se consigue solamente desde una aceptación sustentada en una comprensión de amor del orden del universo y de lo necesario de los procesos. La paz tuya, no la de los demás. Tú no puedes conseguir la paz para otra persona, eso es imposible. El ego es el que piensa que puede producir paz para otra persona. La paz, como el amor, es un asunto personal. ¿Yo estoy en paz o yo no lo estoy? Es incoherente hablar de paz si yo no la tengo en mi interior, porque no soy un ser de paz. Primero necesito generar la paz dentro de mí para ser ejemplo de paz. Ser feliz por mí mismo es mantener la paz interior a pesar de lo que afuera pueda suceder. Actuar dentro de la realidad entrena la firmeza, la paz y la serenidad frente al medio externo. Actuar es la herramienta que conecta mi desarrollo espiritual con la materia y me permite prestar un servicio de amor, porque si yo no hago nada no estoy sirviendo a nadie, entonces no estoy amando. Ocúpate de actuar donde tú estás y donde estés haz lo mejor que puedas. Lo demás, obsérvalo como parte de los sucesos necesarios en el universo. Y dite esta frase: todo lo que sucede es necesario para quien lo vive y para quien es lo que suceda. Imagina y piensa lo mejor para fecundar tu mente con la semilla del amor. Expresa únicamente lo que sea adecuado para quien te escuche, para que tengas buenas relaciones, y haz solamente lo que es necesario en el lugar donde estés. Lo demás sobra, y es un desgaste inútil de la energía tratar de hacer cosas donde no estoy, o sufrir por lo que no puedo cambiar.